Ok, ¿estamos listos entonces? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, sí se puede escuchar bien. Ok, jóvenes. Vamos a continuar entonces en esta clase con todo lo que es la familia de enterobacterias. En esta oportunidad vamos a referirnos a un género, que es el género Yersinia. Pasa a la siguiente, por favor. Que lleva su nombre por su descubridor, Alexander Yersin. De ahí viene el nombre de este género Yersinia. Este género tiene varias especies, cerca de 17 a 20 especies que son, digamos, no patógenas, pero hay 3 especies que son patógenas para el ser humano. La Yersinia pestis, la más conocida de ellas, que es causante de esa enfermedad que se llama la peste negra. La Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosas. Estas dos últimas relacionadas a cuadros de diarrea aguda. Recuerden que las enterobacterias por lo general se relacionan a cuadros de diarrea e infección urinaria. En este caso, la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosa dan cuadros de diarrea aguda, y la Yersinia pestis sí tiene un cuadro particular que lo vamos a comentar más adelante, la siguiente. Estas infecciones son consideradas zoonosis, es decir, son infecciones que ocurren en animales y en la cual el ser humano se contagia de forma accidental o por contacto con los mismos. O sea, los primeros que se infectan son los animales. La Yersinia pestis, su reservorio son los roedores. En la Yersinia enterocolítica, el cerdo. Y en la Yersinia pseudotuberculosa, sí, todo un grupo de animales, como pueden ver ustedes ahí en la lámina. La siguiente, por favor. La Yersinia pestis es causante de la llamada peste bubónica, peste negra o plaga, que es la que vamos a describir ahora. La Yersinia enterocolítica y la pseudotuberculosa, como les dije, dan cuadros de diarrea, la enterocolítica gastroenteritis y cuadros de sepsis a punto de partida digestivo. Y la pseudotuberculosa da un cuadro que se llama adenitis mesentérica, que a veces simula una apendicitis, siempre ténganlo en cuenta, ¿ya? La adenitis mesentérica como diagnóstico diferencial de una apendicitis. Y también da diarrea. La siguiente, por favor. Como todas las enterobacterias, estas son bacilos gram negativos. Por lo tanto, la coloración gram no nos ayuda mucho. Tenemos que hacer una diferenciación bioquímica en el laboratorio. Y estas 3 especies pueden ver ahí, por ejemplo, la Yersinia enterocolítica es positiva al indol. La Yersinia pseudotuberculosa es positiva a la prueba de Uriasa. Y tengan en cuenta que la Yersinia pestis sí es negativo a todas las pruebas. A todas las pruebas, acuérdense ustedes, Yersinia pestis negativo. Lo único que es positivo es la catalasa. La siguiente. Esa es la prueba de indol. Cuando cambia color rojo, indol positivo, sería una Yersinia enterocolítica. La siguiente. Y en la prueba de la Uriasa positivo, sería una Yersinia pseudotuberculosis. Recuerden que esta diferenciación bioquímica se hace con todas las otras enterobacterias, y eso lo vamos a ver con más profundidad en la práctica del día viernes. Siguiente, por favor. Yersinia pestis, como le dije, es negativo, oxidasa negativo. Y si es la siguiente, por favor, catalasa positivo. Todas las Yersinias son catalasa positivo. Siguiente, para terminar con esta parte de diferenciación bioquímica. Bien, estos son algunos medios de cultivo
en la cual se puede sembrar las yersinias. Ahí los más conocidos tenemos el agar McConkey, que nos permite saber si una enterobacteria es lactosa positivo o lactosa negativo, que así las vamos a dividir. Y ahí pueden ver ustedes que en el agar McConkey, la Yersinia enterocolítica es lactosa positivo y la Yersinia pseudotuberculosa es lactosa negativo. Mientras en otro medio conocido que es el TSI, el Trisugar Iron, tienen ustedes que la Yersinia enterocolítica tiene la superficie ácida y el fondo ácido, semejante de repente a la Escherichia coli, mientras que la Yersinia pseudotuberculosa es una superficie alcalina con el fondo ácido, de repente semeja más a una shigella, desde el punto de vista bioquímico. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bien, vamos a referirnos ahora a lo que es la Yersinia pestis, que es de todas estas yersinias, como les dije, la enterocolítica y la pseudotuberculosa dan cuadros de diarrea, como otras enterobacterias. Pero Yersinia pestis da una enfermedad completamente distinta, mundialmente conocida, digamos, dibujada por muchos artistas o representada por muchos artistas, porque es causante de alta mortalidad en las zonas, en las pandemias que han existido. Vayamos un poquito a la historia, pásame la siguiente. La peste o plaga es una enfermedad de la antigüedad que ha persistido hasta la actualidad, es decir, hasta ahora tenemos peste. Ya no con la mortalidad, mejor dicho, ya no con la cantidad de casos que teníamos antiguamente, porque todavía es mortal, pero todavía tenemos. La primera pandemia fue descrita en el siglo VI después de Cristo y duró 60 años. Murieron más de 100 millones de personas. La segunda pandemia, que se conoció como peste negra, ocurrió en el siglo XIV, en la Edad Media, y asoló toda Europa, el cercano Oriente, la India y la China. Solo en Europa murieron 25 millones de personas, que era en ese momento la cuarta parte de la población total. La peste llegó desde el Oriente, desde la India, desde la China, y al no tener inmunidad, los europeos prácticamente desaparecieron. Algo así como ocurrió cuando llegaron los españoles a conquistar, digamos, América. Igual, o sea, los españoles no barrieron a los incas. Fue la viruela fue la que diezmó a toda la población de América en ese momento. Siguiente, por favor. Y la tercera pandemia, que es la actual, o sea, estamos viviendo una tercera pandemia que se inició en China en 1860. Se expandió a América del Norte y la India, y solo en la India han fallecido 10 millones de personas en un periodo de 20 años. Alexander Yersin, como les dije, de ahí viene el nombre de este género, aisló el germen causante de la enfermedad en 1894. Al Perú llegó la peste aproximadamente empezando el siglo XX, 1905, 1903, si no recuerdo. Siguiente, por favor. Fotográfico, siguiente. Bien, entonces la Yersinia pestis es un bacilo gram negativo, es inmóvil, o sea, no tiene flagelo, es intracelular. La coloración gram no nos ayuda, por eso se utiliza una tinción que se llama la tinción de Wison, que es una tinción bipolar. La Yersinia se tiñe de manera bipolar, con unos aspectos de ganchos, con los polos teñidos de azul, y el resto toma un color celeste o rojizo. Son anaerobios facultativos, catalasa positivo, y recuerden eso, catalasa positivo y todo lo demás es negativo, no fermenta lactosa, oxidasa negativo, indol negativo, todas las otras pruebas bioquímicas salen negativo. Siguiente. Ahí tenemos una foto de la Yersinia
con un aspecto de gancho. Si lo pueden ver ustedes, están los glóbulos rojos y ahí está la bacteria, como unos ganchitos que se usaban antes para los pañales. Ahí lo pueden apreciar. Teñido los polos, está más o menos abajo a la derecha, se ve mejor. Teñido los polos y el centro más pálido. La siguiente, por favor. A ver si tenemos otras imágenes. Ahí tienen otra imagen de Yersinia. Ahí en la forma, abajito hay un punterito. No se nota muy bien en la imagen, pero ahí están los polos teñidos y el centro pálido. La siguiente se ve mejor, a ver. Ahí está mejor, lo ven como unas cadenitas ahí, agrupados en cadena, al centro, y están los polos teñidos y el centro pálido. ¿Lo logran ver, por favor? Confírmenme. Sí, doctor. Ok, perfecto. Siguiente. Ese ojo no es coloración Gram, sino la tinción llamada de Wison, que tiene varios colorantes que no nos interesa a nosotros desde el punto de vista de medicina, pero el que lo quiera, el que quiera interesarse lo puede revisar. Lo que sigue es una microfotografía electrónica. No se usa el microscopio electrónico en la mayor parte de laboratorios, pero así es como se vería la Yersinia. Siguiente, por favor. Características del cultivo. En general, las Yersinias son bacterias que crecen a bajas temperaturas. Eso se llama psicrófilo, cuando crecen a bajas temperaturas. En este caso, el rango va de 0 hasta 43 grados, con una temperatura óptima de 28 grados. Crecen en medios de cultivo comunes, colonias pequeñas, que no fermentan lactosa en el agar McConkey o agar desoxicolato. En el agar sangre no producen hemólisis y no utilizan el citrato, la urea o el indol. Siguiente, por favor. Entonces son citrato negativo también. En su estructura antigénica, acá es bien interesante. Tenemos un antígeno F1, que es un antígeno antifagocítico, que tiene dos fracciones 1A y 1B, y es este antígeno F1, los anticuerpos para localizar este antígeno, es una prueba diagnóstica para Yersinia. Tenemos un antígeno V y W que se relacionan a la proliferación rápida y en las, digamos, en las cepas que producen septicemia. Y tenemos unas proteínas externas de membrana que se llaman JOPs. Son unas proteínas externas que tienen que ver con la virulencia de la Yersinia. Estas proteínas externas, la Yersinia como que las inyecta, ese es el término correcto, las inyecta a los fagocitos para producir su muerte y así evitar la fagocitosis. Son una serie de proteínas que no solo la tiene la Yersinia pestis, también la tiene la enterocolítica y la pseudotuberculosa, que lo usan para defenderse del ataque de los fagocitos, para evadir el sistema inmune. Estas proteínas externas de membrana, las JOPs. Siguiente, por favor. Otros factores que se relacionan, digamos, a una mayor patogenicidad de la Yersinia pestis, por ejemplo, son la dependencia del calcio. Si tú las privas del calcio, disminuye su multiplicación. La producción de pesticina, que es una sustancia que inhibe el crecimiento de Escherichia coli y otras enterobacterias. Siguiente. La producción de coagulasa, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el factor relacionado a las pulgas. La fibrinolicina, que son muy importantes para que se disemine la bacteria en el sitio de infección. Absorción de pigmentos, las cepas más virulentas absorben algunos pigmentos como la hemina y las tinturas aromáticas. En cambio, cuando pierden su pigmentación, pierden su virulencia. Siguiente.
La toxina murina, ahí la pueden ver, la toxina murina que afecta a los ratones. El hipopolisacario de la pared celular, como cualquier bacteria gram negativa, que se comporta como una endotoxina. Y un antígeno que se ha llamado antígeno pH6, que cuando no está presente se reduce 100 veces la dosis letal en ratones. Bien, vamos a entrar ahora a lo que es ya describir esta enfermedad, que es la peste bubónica o peste negra. La siguiente, por favor. Como ya les mencioné, es una enfermedad mundial. Actualmente tenemos una proporción en el mundo de 3.000 casos anuales, o sea, digamos que ya se ha vuelto endémico, ¿no? No estamos en pandemia, pero se ha vuelto endémico. Pero la mortalidad sigue siendo alta, 8%. En Sudamérica, ¿qué países reportan más de 100 casos? Perú, Brasil. Ahí siempre estamos. También reporta Bolivia, reporta Ecuador. Pero el mayor reporte de casos está en el oriente, Vietnam, Tanzania, Madagascar, que creo que es África, Congo, India y China. Son los que siguen reportando más casos. Ahorita nosotros estamos en un silencio, no tenemos casos desde el 2010, ha sido el último brote. Ahí estamos en un silencio. Ya para más o menos se espera que para el 2025, 2026 haya otra aparición de brote. Ya cuando ustedes tengan su serum, así que tienen que aprenderse bien esta clase. La siguiente. Este fue el último brote, ¿no? Eso es lo que les he puesto ahí, la transcripción de un diario, porque en este brote falleció un interno de medicina. Dice un estudiante, el 10 de agosto del 2010, a fecha del 30 de julio de 2010, el Ministerio de Salud del Perú había confirmado en la provincia de Ascope, región de La Libertad, 17 casos de peste bubónica en 12 y neumónica en 4 y septicémica en 1, que son las formas de la peste, que vamos a ver más adelante. Los síntomas del último caso notificado de peste neumónica comenzaron el 11 de julio. Durante la investigación se aislaron 10 cepas de Yersinia pestis en personas, roedores y gatos domésticos. La siguiente. Un médico residente de 35 años y un estudiante de medicina, que ahí está su nombre, Félix Ugas León, de 21 años, hicieron posteriormente un cuadro de fiebre y dificultad respiratoria. El médico empezó los síntomas al día siguiente de atender a la paciente y el estudiante a los 4 días. Ambos presentaron la prueba positiva para peste. Lamentablemente, el 12 de agosto, 36 días después, fallece una de las pacientes y el médico residente sale de alta el 3 de agosto, pero el 27 de agosto fallece el estudiante de medicina, a los 55 días luego de una larga y penosa lucha para salvarle la vida. Siguiente. Entonces, lo que les he relatado es que todos, incluyendo el personal de salud, estamos expuestos a esta enfermedad y que sigue siendo mortal a pesar del tratamiento. En ese brote, que ocurrió en el año 2010, fue en la región de La Libertad, pero el brote anterior, que fue el 1995, fue en Piura, Cajamarca. Entonces, en el norte es donde está la peste, ojo, para los que van a hacer su serum por ahí, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad son los que reportan peste. Ya, los que reportan peste. Ténganlo presente. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cómo se produce esta enfermedad? La peste se perpetúa y por eso que no se puede erradicar, porque hay 3 ciclos. Y el ciclo que hace que tenemos acá, los focos naturales entre los roedores con transmisión por pulgas, que se llama la peste selvática o salvaje.
todos los roedores o animales, digamos, tipo ardillas, marmotas, eh, eh, qué sé yo, ratones de la pradera, en fin, todos los roedores salvajes perpetúan la peste y se van contagiando entre ellos, porque les dije al inicio que es una zoonosis, es una infección de animales, perpetúan la peste a través de la picadura de pulgas de los roedores. Y ellos llevan la infección a las ratas de las ciudades, a las ratas urbanas, que se llama eso la peste urbana o peste doméstica. Luego tenemos la peste humana, cuando se adquiere ya en alguno de los ciclos, el hombre se contagia accidentalmente, se inicia una transmisión ya entre ser humano a ser humano a través de las vías respiratorias, en la peste neumónica. La peste urbana, o sea, en las ratas, es la causa principal de las epidemias. Es una epizootia. Epizootia quiere decir que es una epidemia en animales, a nivel de la rata negra que vive cerca de las viviendas. Se afecta principalmente la población de los puertos. Aquí al Perú la peste llegó a través del puerto de Pisco y del Callao. Siguiente. A ver, en este cuadrito vemos que son una serie de roedores que son los reservorios, ratas, perros de la pradera, ardillas, también otros mamíferos están ahí relacionados, veo camellos, conejos, entre otros. ¿Cómo se contagia el hombre? A través de la picadura de la pulga, fundamentalmente. Puede ser también por contacto con tejidos u otros, pero fundamentalmente picadura de la pulga. Y una vez que se contagia el ser humano, puede contagiar a otros a través de la tos, de las gotitas de flujo. La siguiente, a ver si entendemos mejor en el siguiente gráfico. Acá están los ciclos. Tenemos una peste salvaje en roedores salvajes, con una pulga de roedores. Felizmente las pulgas de los gatos y de los perros no son buenos vectores de la yersinia. Si no, imagínense lo frecuente que sería. Son pulgas de los roedores. Hay una especie que vamos a ver más adelante. Esa pulga pica a la rata de la ciudad, la rata urbana o la rata negra, como se conoce. Y accidentalmente esa pulga puede picar al hombre. Cuando lo pica al hombre, al ser humano se hace la peste bubónica. Este paciente con peste bubónica, cuando contagia a otro ser humano, ya le da la peste neumónica. Y a través de la peste neumónica se hace la epidemia. Se hace la epidemia, como ven ustedes en la gráfica. Con peste bubónica contagias a la peste neumónica y cuando ya está en pulmones, a través de la tos, contagio al resto de seres humanos. Bien contagioso y altamente mortal si es que no empieza el tratamiento rápido. Siguiente. Pues vamos a los factores relacionados con las pulgas. Le decía que las pulgas de los roedores salvajes son ineficientes en la transmisión al ser humano, con excepción de la pulga de la rata oriental, que es la Xenopsila Keopis, así lleva el nombre, porque es Keopis de la pirámide del faraón de Keops, de Egipto. La Xenopsila Keopis, ya, esa pulga es el vector principal. Los hábitos alimentarios restringidos de las pulgas limitan su amenaza para el hombre. ¿Cuándo se infecta el hombre? Cuando se infecta, cuando ante la muerte de los roedores salvajes, hay una epizootia primero, se mueren los roedores. En el caso de las ratas urbanas, se mueren las ratas y por eso que siempre los epidemiólogos hacen unos censos
ahí por el río Rímac, hacen su censo. ¿Cuántas ratas por metro cuadrado? Cuando ven que desaparecen, no es porque, qué bien, el Lima está con buen saneamiento ambiental. No, está ocurriendo una epizootia. Se están muriendo las ratas. Y ahí viene el peligro, porque esa pulga de la rata queda como hambrienta, ese es el término entre comillas, hambrienta, y ya se pone a picar a cualquier huésped, gatos, perros e incluido el ser humano. Y ahí viene el contagio. Entonces dice, ante la muerte de roedores salvajes por una epizootia, ha dejado a las pulgas hambrientas en busca de un nuevo huésped. Las pulgas de los gatos y los perros son malos vectores, aunque se han relacionado con casos individuales de pestes. Siguiente. Ahora vamos con lo... Esa es la imagen de una pulga de la Xenophila Keopis, que ha succionado sangre. Y se acuerdan ustedes de la coagulasa. Bueno, ahí vamos en la siguiente lámina para explicarlo de la coagulasa. Entonces, la pulga puede sobrevivir hasta por 15 meses. Ya son resistentes a los insecticidas comunes. La pulga ingiere la yersinia al picar a un roedor infectado. En lo que viene a ser el estómago de la pulga, la sangre infectada es coagulada por la coagulasa. Y esto ocasiona lo que se denomina el bloqueo de la pulga. El bloqueo de la pulga. Está todo coagulado. Entonces, durante sus intentos posteriores para alimentarse, la regurgitación del material infectado ocasiona la infección de un nuevo huésped. La pulga hambrienta también se vuelve menos exigente y puede atacar al ser humano y otros animales. ¿Quedó claro ese concepto del bloqueo de la pulga por la enzima coagulasa? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Cualquier cosa que no entiendan, pregunten, por favor, chicos. Siguiente. Bien, ahora vamos a los factores relacionados con los roedores. En países desarrollados, las medidas de prevención en las grandes ciudades han controlado la peste urbana, pero hay géneros que constituyen el reservorio de la peste selvática, las ardillas, las marmotas, ratones de campo, ratones de agua, ¿no? Ustedes, bueno, creo que ya no sigue, pero y si sigue, ahí se van al mercado central, hay una zona que venden así todos los animales de contrabando y se compran su ardillita, ¿no? Ay, qué bonita la ardillita. Y se llevan su ardillita a su casa. Esa ardilla puede ser un reservorio, un portador de Yersinia. Ojo, no he leído si en los hámster también, pero ¿cuántas de ustedes tendrán hámster? No sé. Cuidado, revisen por si acaso si también los hámsters se contagian de peste. Ardillas, marmotas, ratones, en general roedores de la selva y ese contrabando de roedores salvajes es lo que constituye un peligro potencial de diseminación de la peste. Siguiente. Esa es la foto de la rata negra, que es al final la que el roedor que se encarga de la transmisión de la peste en las ciudades. O sea, una vez que me traje mi ardilla, ya su pulga me puede picar, es cierto, pero también puede picar a un roedor de la ciudad, a una rata de la ciudad, y se disemina la enfermedad en toda la ciudad. Siguiente. Ahí tienen un epidemiólogo investigando pues, si las ratas están infectadas, se hace una especie de estudio centinela, digamos así, se examinan las ratas y se ve si están infectadas por Yersinia, por lo tanto si se va a iniciar una epizootia primero a nivel de las ratas y después puede ocurrir un brote epidémico a nivel del ser humano. Siguiente. Bien, la peste o plaga tiene varias formas clínicas. La que ocurre siempre cuando te pica la pulga, la Xenophila Keopis que hemos mencionado, va a ser la peste bubónica.
que se caracteriza por fiebre, dolor y un ganglio, una linfadenopatía, que es lo que se denomina bubón. De ahí viene el nombre de peste bubónica, es un ganglio crecido. Si la pulga me picó en la pierna, pues va a crecer un ganglio en esa región. Y si es en el brazo, me crecerá un ganglio en la axila. Ese es el bubón. Si además estoy con fiebre, hay una triada que es una conjuntivitis, fiebre y un ganglio crecido en una zona que se ha reportado peste, o sea, estoy en Trujillo y tengo fiebre, conjuntivitis y un ganglio crecido, primera causa, peste. Empezar el tratamiento de inmediato. Obviamente hay diagnóstico diferencial, puede ser otra enfermedad, puede ser una mononucleosis infecciosa, lo que fuese. Bueno, ya veremos después, pero la peste es la que te puede matar. Hay una forma septicémica, que es la forma grave. Hay una forma neumónica, que es la que va a transmitir y hacer la epidemia en sí, la que va a transmitir de ser humano a ser humano, con tos, hemoptisis, o sea, tos con esputo, con sangre, con o sin bubón. Y hay una forma cutánea y una forma meningia, como una meningitis. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunas gráficas. Todavía no están las gráficas. Clínica, bueno, la infección en el ser humano, como les dije, es un accidente. La tasa de mortalidad varía del 5 al 15%. La peste bubónica es la única forma de la enfermedad que ocurre en los seres humanos después de la infección a partir de un foco salvaje. O sea, si te pica una pulga, vas a hacer peste bubónica, no vas a hacer peste neumónica de inicio. El bubón representa el ganglio linfático regional infectado del área donde se produjo la picadura de la pulga. Por lo tanto, las zonas inguinales, axilares y cervicales son los más comprometidos. Siguiente, por favor. Siguiente, bueno, hay otra gráfica mejor para explicar. El periodo de incubación de una peste, de la peste bubónica es de 7 días, pero ojo, puede ser tan rápido como de 2 a 6 días. O sea, puede ser antes también. Los síntomas prodrómicos incluyen escalofríos, fiebre, malestar general, náuseas, dolor en las extremidades y en la espalda. El bubón, o sea, el ganglio, es hipersensible, pero no se puede distinguir de otras causas de linfadenititis aguda, o sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y puede haber conjuntivitis. Entonces, la triada clínica que les dije para reconocer la peste consiste en fiebre, conjuntivitis y bubones regionales. Siguiente. Ahí tienen una imagen, un bubón en el cuello, otro bubón en la región inguinal. Siguiente. Otro ganglio crecido, que se llama bubón. Siguiente. En la zona inguinal pueden apreciar ahí, crecido. Siguiente. Así se vestían en la Edad Media los médicos que iban, digamos, ahí no había ningún tipo de tratamiento, simplemente se aislaba, se hacía la cuarentena, nadie podía tener en contacto con un paciente con peste, y después, así vestidos, ingresaban los médicos a las casas a constatar simplemente los fallecimientos o si alguien había sobrevivido. Completamente forrados. Esto fue a propósito de un libro también de un autor, digamos, de novelas medias de ficción, pero interesante. Siguiente. La peste neumónica es la más mortal, es la causa inmediata de muerte. Se producen derrames pleurales hemorrágicos producto de un émbolo séptico procedente del bubón. O sea, a través del bubón se disemina por sangre y llega a pulmón. Te da la peste neumónica. Si tú adquieres la peste neumónica, ya eres contagiante. Ya no requieres la picadura de una pulga, ya te contagias a la persona que está cercana. Si está a menos de 2 metros, ya lo contagiaste. Ahí es donde ha fallecido este chico estudiante de medicina en el brote del 2010. Si el paciente no recibe tratamiento, muere en el lapso de 48 horas y la enfermedad es altamente contagiosa. Siguiente.
Ven ustedes los pulmones destruidos prácticamente, destruidos por esta neumonía por Yersinia. Siguiente. Bueno, ahí vamos a ver. Abajito ven ustedes la pulga, al lado izquierdo, abajo al lado izquierdo, la picadura de pulga. Cuando te pica la pulga, te va a crecer un ganglio, se va a diseminar por vía linfática y va a crecer un ganglio, y ven un ganglio, digamos que a nivel más o menos de la axila, y esa es la peste bubónica. A partir del ganglio puede ser una bacteriemia e ir a pulmón y a otros órganos, pero en pulmón va a ser la neumonía. Sin tratamiento, 100% de mortalidad. Y de ahí puede diseminar, y ahí sí, a través de la tos, ya puedo contagiar a otras personas. Y se hace el brote epidémico. También puede hacer pues, a cerebro una meningitis o hacer la peste septicémica. La siguiente, por favor. Entonces, si te da la peste septicémica, ya la tasa de mortalidad es muy alta, un alto grado de bacteriemia, hay compromiso del sistema nervioso, se produce coagulación intravascular diseminada y trombos, y como cualquier otro cuadro de sepsis, ¿no? Simplemente falla multiorgánica y muerte. La siguiente. Es bubón axilar y septicemia. Siguiente. Por la coagulación intravascular diseminada, pues ya empiezan las necrosis distal, ¿no? Pero no solo es con Yersinia, con cualquier otro cuadro séptico, pero aquí lo vas a ver pues en una zona de riesgo y ya con el cuadro clínico instaurado, digamos, uno tiene que tener el conocimiento rápido para empezar un tratamiento y evitar este problema. Siguiente, por favor. El tratamiento y prevención, se usa la streptomicina, también se puede usar cloranfenicol, la doxiciclina, quizás sea el tratamiento ahora de elección, doxiciclina, que es un tipo de tetraciclina, que generalmente se da el tratamiento por 7 días. En adultos, digamos, se da una tableta cada 12 horas por 7 días. En niños, porque las tetraciclinas no se usan en niños, se usa el cotrimoxazol. La streptomicina también es útil en peste neumónica y septicémica. Hay una vacuna a base de bacterias muertas, pero solo para personal de laboratorio, no es una vacuna, así vayas a la zona de riesgo, no hay una vacuna para la población en general. Es una enfermedad de cuarentena forzosa y de informe obligatorio. Cuarentena forzosa e informe obligatorio, o sea, tenemos que reportar y aislar a la persona con peste para evitar que se disemine rápidamente en la población. ¿Cómo lo prevengo? Hay que evitar el transporte de ratas, en especial en barcos y aviones. Difícil, ¿no? Porque nadie lleva una rata porque quiere, se ha colado. Pero el contrabando de roedores salvajes, eso sí se puede controlar. Contrabando de ardillas, de otros roedores salvajes, es una posibilidad de diseminación. El control de la peste urbana se basa en la eliminación de las pulgas y ratas y el tratamiento de los casos reportados y la aplicación de las normas de higiene. Es la única manera de controlarlo. Siguiente, por favor. Unas breves palabras, ya le dije Yersinia pseudotuberculosis y enterocolítica. También son zoonosis. Hay 6 serotipos de Yersinia pseudotuberculosis. Esos sí tienen flagelos, son móviles, con sus antígenos O y H. La siguiente, por favor. Así se vería la bacteria con flagelo y su colonia al lado derecho. La siguiente. En el caso de la enterocolítica hay 27 serotipos, también con sus antígenos O y H, los que están relacionados a infecciones humanas, el O3, el O8 y el O9. La infección ocurre a través de ingesta de agua, alimentos contaminados, como cualquier otra enterobacteria, contaminados por heces. En este caso, de los animales infectados.
¿no? También se encuentra en las carnes de cerdo, vaca, cordero, etc. En las ostras, el pescado y la leche cruda. Siguiente. El cuadro clínico, diarrea, acuosa o disentérica. Y no se olviden en la pseudotuberculosa, la adenitis mesentérica, que simula cuadros de apendicitis aguda. El diagnóstico se hace con la prueba de aglutinación o también con el aislamiento del antígeno F1. La siguiente, por favor. Y la prevención es lavado de manos, ¿no? Higiene. Busqué preguntas en el ENAM, no encontré, pero había una pregunta en un examen de residencia relacionado al si se considera un contacto cercano de peste neumónica. ¿A qué se llama contacto cercano de peste neumónica? Entonces yo les recomiendo revisar la guía de peste, ahí le he puesto la norma técnica, perdón, de peste, que la última se hizo el 2010, justamente con el último brote. En la cual, ¿qué se define como contacto cercano? Y está relacionado a peste neumónica, y la respuesta era estar a menos de 2 metros de un paciente. Estar a menos de 2 metros de un paciente. Pero esas definiciones, contacto cercano, contacto, qué caso sospechoso, todo lo van a ver en la norma técnica, que sería interesante que la revisen. Creo que esa es la última lámina, Leila, perdón. Sí, doctor, es la última lámina. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta relacionada al tema? Revisen con tranquilidad nuevamente la clase que está ahí colgada en el Teams. Y lo que sí, prepárense porque cuando ustedes estén terminando y vayan a su serum, seguro va a venir el siguiente brote de peste. ¿Ya? No escojan el norte, váyanse al sur. Bueno, escojan lo que le dé más puntos. Ok, chicos, no hay preguntas. Si no hay preguntas, los dejo para su siguiente teoría. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes, doctor. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chicos, ya pueden salir. La siguiente clase es el viernes.